Buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor mediante una oración. Sí, Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos en torno a tu palabra. Señor, te pedimos que tú dirijas este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que los versículos que compartiremos en esta tarde podamos escucharlos y notar y saber que son tu palabra y que tú nos estás hablando a través de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Saben que últimamente estoy bastante preguntón. Les comparto una pregunta que trataremos de contestar hoy por medio de la Biblia. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Hemos oído decir a algunas personas que da igual en lo que creas o lo que creas, que todo vale mientras tengas fe, aunque tengas fe en una piedra, que Dios es una fuerza y que a Él podemos llegar de cualquier forma. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. La respuesta a la pregunta que formulábamos es que Jesús es el único camino al cielo. Sí, Jesús es el único camino al cielo. Es una afirmación tan radical y al parecer exclusiva que puede parecer mal en nuestros oídos, que son unos oídos posmodernos, unos oídos que están acostumbrados a escuchar que no existen verdades absolutas y que todo depende del punto de vista. Pero aunque podamos pensar que suena extraño, no deja de ser cierto. La Biblia nos enseña que no hay otro camino para la salvación sino a través de Jesucristo. Jesús mismo dice en Juan el capítulo 14, el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no es un camino, como si dijéramos uno de muchos. Él es el camino, como primero, pero sobre todo, como único camino. Él es el único camino. Nadie, a pesar de su reputación, la reputación que pueda tener, sus logros, sus conocimientos especiales o su santidad personal, pueden venir a Dios, el Padre, excepto a través de Jesús. Jesús es el único camino al cielo y lo es por varias razones. Lo vamos a ver reflejado en la palabra de Dios, en la Biblia. Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. Si buscamos Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4, podemos encontrar en la palabra que nos dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús fue elegido por Dios. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Leemos en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese es Jesús. Él es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. En Hebreos 4:15 podemos leer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También Él es el único sacrificio por el pecado. En Primera de Juan 2:2 podemos leer, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo. Jesús es el sacrificio perfecto, el único sacrificio aceptable a Dios, el único a través del cual podemos obtener perdón de pecados. Él fue el único que cumplió la ley y los profetas. Si nos vamos a Mateo 5:17 podemos leer: no penséis que he venido para abrogar la ley, en palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar significa abolir, hacer inservible. La ley no vino para desechar la ley, sino para cumplirla perfectamente. También Él es el único hombre que ha vencido a la muerte para siempre. Hebreos, el capítulo 2, los versículos 14 y 15 nos dicen así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. También Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo. Lo leemos en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hacia lo sumo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero Jesús no era solamente un hombre, Jesús era Dios. Y lo podemos leer en Juan, el capítulo 1, el versículo 1. Hablando de Jesús, la palabra nos dice: en el principio era el verbo era Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En varios lugares, además del versículo que hemos dicho de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, en otros versículos, habló de sí mismo como el único camino al cielo y lo expresó de distintas maneras. Él dijo que sus palabras son vida. En Juan 6:63 podemos leer: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado, os he hablado, son espíritu y son vida. Jesús prometió a aquellos que creen en Él que tendrán vida eterna. Si leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos 14 y 15, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús también dijo que Él es la puerta de las ovejas. Lo leemos en Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. También Jesús dijo que era el pan de vida. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero Jesús también dijo que Él era la resurrección. Juan 11:25 nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie más puede reclamar todos esos títulos que Jesús puso de manifiesto y que podemos encontrar en estos versículos en la Biblia. La predicación de los apóstoles se centró en la muerte y resurrección de Jesús. Pedro, hablando al Sanedrín,
proclamó claramente a Jesús como el único camino al cielo. Y en Hechos 4:12 podemos ver esta disertación de Pedro diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo también, hablando a la sinagoga en Antioquía, señaló a Jesús como el Salvador. Y estas fueron sus palabras: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, los versículos 38 y 39. Juan, escribiendo a la iglesia en general, especifica el nombre de Cristo como la base de nuestro perdón. Primera de Juan 2:12 podemos leer: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En nadie más que en Jesús puedes recibir el perdón de tus pecados, ni de nadie más puedes recibir el perdón de tus pecados. No tienen poder para perdonar pecados ni los apóstoles de Jesús, ni los pastores, ni los ancianos, ni sacerdotes, ni gurús espirituales, ni ningún hombre en la faz de la tierra. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús era Dios, podía perdonar pecados, pero Jesús fue el sacrificio que nos justifica, puesto que nuestro pecado estaba ya cumplido. Nuestra pena era la que no estaba cumplida, nuestra pena era la muerte. Jesús es el único camino que tenemos hacia el Padre. La vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo. Jesús oró en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para recibir el regalo gratuito de la salvación de Dios, debemos mirar a Jesús y solo a Jesús. No hay otros caminos, no existe la meditación, no existen religiones. No es cierto eso de que, bueno, sí, solo hay un Dios, pero cualquier camino es válido. No, eso no es cierto. Debemos confiar en la muerte de Jesús en la cruz, como nuestro pago por el pecado, y en su resurrección. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, dice Romanos 3:22. En un momento del ministerio de Jesús, muchos de la multitud que en un principio le seguían, le dieron la espalda y se fueron con la esperanza de encontrar otro Salvador, porque no les gustó la clase de Salvador que era Jesús, porque Jesús no era como ellos esperaban o como ellos deseaban, como ellos anhelaban. Jesús le preguntó a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Podemos encontrar en Juan 6:67. La respuesta que dio Pedro es la respuesta a la pregunta del principio. Y Pedro respondió de esta manera: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? No hay otro camino. Que todos compartamos la fe de Pedro de que la vida eterna reside solamente en Jesucristo. Te invito a reflexionar sobre ello. Te dejo los versículos que hemos compartido durante este vídeo. Te los dejo
aquí debajo del vídeo, para que los puedas buscar, para que los puedas leer en la Biblia, para que puedas meditar sobre esas palabras. Si no tienes Biblia, contacta con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que dejo también abajo en los comentarios. Y si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy, o alguna otra duda acerca de Dios y de su palabra, de la Biblia, pues puedes preguntarnos, como digo, a través de la página de Facebook. Sin más, me despido. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene para seguir descubriendo al Dios que nos habla a través de la Biblia, al Dios que se relaciona con nosotros mediante el único mediador, Jesús. Así dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de Jesús sobre él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta luego.